Gloria a Dios. Bueno, estamos contentos una vez más de poder estar a través de este medio, ¿verdad? Compartiendo con cada uno de ustedes, ¿verdad? Explorando tu fe. Y estábamos hablando de las 17 obras de la carne, en la cual tenemos las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Gloria sea al Señor, el cual relata precisamente condiciones que nos impiden entrar al cielo. Y si vemos Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo 21, dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y estaremos hablando precisamente hoy concerniente a las disensiones y herejías. Y la palabra disensión, esto es importante que lo recordemos para poder ir entrando en lo que el apóstol Pablo nos relata en su carta. La palabra disensión puede ser definida como una insurrección, es decir, resistencia o rebelión contra la autoridad ya establecida, ya sea gubernamental o religiosa. Incluso, y esto es algo interesante, que la Biblia nos relata precisamente que incluso a través de los evangelios, que Pilato, él de cierta forma deseó liberar a Jesús cuando él fue encarcelado. Si recuerdan, cuando él salió delante de la multitud y él preguntó que a quién querían que dejaran, si dejaran libre a Jesús, el cual realmente dio un ejemplo de paz, o a Barrabás, un hombre que era conocido por la insurrección, por la rebelión y por haber matado a un hombre. Y el pueblo eligió a Barrabás. Es más, si alguno de ustedes me ayudase a buscar Lucas capítulo 23, verso 18 y verso 19. Y alguien más me busque Lucas, en el mismo capítulo 23, pero el verso 25. Y para que usted pueda ver este relato que estamos hablando, porque la disensión ha sido parte de la historia de la humanidad por mucho tiempo, y queremos ver, señalar esta parte de la Biblia concerniente a Jesús y Barrabás. Quien lo tenga pueda leerlo en voz alta, por favor. Dice, el cual había sido echado a la cárcel por una división hecha en la ciudad y una muerte. Y Sí, pero vamos a leer el verso 18 primero. ok. Más toda la multitud dio voces aún diciendo, quita Aún a este diciendo, y suéltanos a Barrabás, y el cual había sido echado en la cárcel por una decisión hecha en la ciudad y una muerte. así que como Y podemos ver en esta escritura, exactamente, este hombre era un hombre rebelde que había causado rebelión e incluso había asesinado. En el verso 25, ¿cómo dice? dice el ¿Alguien? 21, pero ellos 25. volvieron a dar voces, diciendo, Verso 25. o el 25 dice,
y le soltó aquel que había sido echado en la cárcel por decisión de una muerte al cual había pedido. Entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Así que como podemos ver, aquí precisamente Barrabás tuvo que ceder y soltar a Barrabás a petición del pueblo. Y esto está tremendo porque con esto señalamos que el mundo secular parece que los culpables de la disensión a veces pasan por alto como que nada ha pasado. Si recuerda, lamentablemente, durante los disturbios que ocurrió hace unos 2 años, ¿verdad? 2, 3 años, precisamente en todas las ciudades alrededor del mundo se estaba dando, donde la gente quemaba los negocios, estaban marchando, protestando, haciendo violencia. Nada, pasó nada. Y la segunda situación que todos sabemos conocida, el 6 de enero, cuando tomó posición o se iba a declarar, ¿verdad?, al ganador oficial de las elecciones en Estados Unidos. También hubo otra situación similar, la gente se rebeló, entró y hasta el día de hoy varios de ellos han sido enjuiciados y han sido incluso juzgados, ¿verdad?, por los disturbios, por incluso traición contra el gobierno y contra el país. Y lamentablemente cuando la disensión se crea en la iglesia, a menudo parece que los culpables también a veces, algunas veces parece como que no pasa nada, no son castigados. Y esto es algo importante porque cuando vemos lo que la Biblia nos enseña, vemos las cartas, por ejemplo, del apóstol Pablo, donde él trató precisamente con esta disensión, incluso advirtió a la iglesia acerca de que iban a entrar personas encubiertas de ovejas, pero en realidad eran lobos rapaces y no iban a perdonar el rebaño. Y a menudo estos individuos provocan esta disensión porque no están contentos con la autoridad gubernamental. Estos individuos desean tener su propio camino, quieren tener sus propias metas, quieren poner su propio liderazgo. Y lamentablemente hemos visto esto varias veces y lo podemos ver en la Biblia, algo interesante. Y vamos a dar dos narraciones. Bueno, más bien dicho, quiero compartir 3 narraciones. La primera, si recuerdan, precisamente en Hechos capítulo 20, versos 29 y 30, donde Pablo habla, ¿verdad? Que dice que después de su partida iban a matar en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Y la Biblia nos da un ejemplo muy específico de esta situación, una situación que se encuentra precisamente en el libro de Números, en el capítulo 16. No lo vamos a leer porque es bastante, en realidad todo el capítulo, del verso 1 hasta el verso 33. Una historia que la vamos a tratar de resumir, muy conocida, precisamente como la historia de la rebelión de Coré. Se recuerda, Coré era un hombre que venía de la tribu, o era un levita, es decir, parte del sacerdocio. Y él se levantó en contra de Moisés y en contra de Aarón. Y en este registro, no solamente las acciones rebeldes de Coré, pero también había llevado compañeros, es decir, gente que estaba con él en esa misma ideología. Y si recuerdan, Datán, Abiram y On, ¿verdad?, que eran los compañeros de Coré, querían asumir la autoridad que Dios había dado a Moisés. Incluso Coré, ¿verdad?, mostró celos de Moisés porque decía, pues yo soy levita, si Dios puede hablar a través de ti, Dios puede hablar también a través de mí. Y este espíritu causó una gran división en el pueblo. Mas, sin embargo, Moisés estaba haciendo, ¿verdad?
la voluntad de Dios, pero el juicio de estos hombres no era la voluntad de Dios. Ellos creían que Dios podía tomar otra dirección. Eh, y ninguno de los motivos y las razones que Coré tuvo para su rebelión en realidad fueron justificados delante de Dios. Dios castigó la disensión con, en una forma donde dice que sufrió Coré y todos los que le siguieron por desafiar a Dios, a la autoridad que Dios había delegado para el pueblo. Es más, creo que está en el versículo 31 al versículo 33, ¿verdad? Nos dice, Mosés se levantó y fue Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel, dice, fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos, perezcáis en todos sus pecados. Y dice, y aconteció que acabando debajo de ellos abrió la tierra a su boca y tragólos con todas y sus casas, todos los hombres de Coré y toda la hacienda de ellos, con lo que tenían disensión, vivos al abismo, y cubriólos la tierra. Y esto es una situación tremenda que podemos ver bíblicamente cómo se dio esto. Y esto trae una gran enseñanza, porque lamentablemente dentro del cuerpo de Cristo sabemos que la Biblia enseña que hay un gobierno, el cual es un gobierno teocrático, es decir, tiene que venir la teocracia de Dios. Es Dios a través de la persona que le ha elegido. En este caso puede ser nuestro supervisor general, el cual ha delegado cierta autoridad a través del supervisor de Estado o nación, o a través del pastor a nivel local. O sea, Dios tiene un gobierno el cual él guía a su iglesia, y la guía en pos precisamente de la perfección. Él no la está guiando a la iglesia porque quiere un mal para ella, él quiere un bien, quiere lo mejor para su iglesia. Pero esta rebelión a veces parece que es justificable simplemente con el afán de decir, lo estoy haciendo porque estoy defendiendo a la iglesia, o estoy defendiendo la Biblia porque yo la interpreto de esta forma, cuando la Biblia enseña que ninguna interpretación es de particular interpretación, es decir, nadie puede interpretarla privadamente, tiene que venir a través de la multitud de consejeros. ¿Por qué? Porque ahí hay sabiduría. Y esto es importante porque nos ayuda a caminar correctamente. A veces creemos que hacemos bien cuando en realidad estamos haciendo mal. Recuerde que Dios siempre ha estado en contra de la rebelión, y ha estado en contra de aquellos que participan de tal rebelión. Y hay gente que, les soy sincero, les entra el espíritu de error, y cuando entra el espíritu de error no pueden ver que están mal, creen que están bien, justifican su accionar, porque lamentable el espíritu de error confunde y trae una venda espiritual, un ensordimiento espiritual, que no pueden ver que están haciendo mal, sino al contrario ven a aquel que está pensando o diferente a ellos. Tienen que estar mal porque yo no puedo estar mal. Y especialmente si ellos dicen, oh, yo todavía hablo en lenguas, yo todavía tengo el Espíritu Santo, yo todavía puedo correr hasta agarrar la bandera. Déjeme decirle que cuando el espíritu de error entra, es garrafal la situación tremenda, donde la persona entra en un estado de confusión. Es más, ¿quién me ayuda a leer Primera de Samuel? Hermana Cindy, Primera de Samuel 15:23. Y después le voy a pedir al hermano Williams que me busque Salmos 66, verso 7, verso 6 y verso 7. Verso 7. Salmos 66, verso 7. Pastor Rosario, si es tan amable de buscarme Salmos 68, verso 6. Porque queremos ver en esta rebelión, ¿verdad?, la cual resultó en destrucción. Y aquí vamos a ver un ejemplo cuando Samuel le dijo a Saúl concerniente a lo que había pasado. A ver quién me ayuda. Primera, hermana Cindy, Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23.
Parece que está su micrófono apagado, que no la escuchamos. Sí, perdón, hermano. Leo la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y fíjese, esto está tremendo porque en esta narración Israel había salido a pelear una guerra y se, se esperaba que el sacerdote viniera, ofreciera ofrenda a Jehová, pidiera el favor de Dios y ellos ganaran. Y como Samuel se tardó demasiado, el pueblo se empezó a desesperar, muchos empezaron a huir. Vino entonces Saúl como rey diciendo, bueno, fíjense, esta es una interpretación para que usted se pueda ilustrar la situación. A ver, mira, yo soy rey porque Dios me ungió. Recuerda que Saúl era un rey ungido. No era cualquier rey, era un rey ungido. Dios me ungió. Dios ya ha determinado que se tiene que hacer un altar. Como no está el sacerdote, bueno, yo como ungido y también ya como rey, yo voy a levantar el altar, voy a ofrecer el sacrificio. Y en el momento que él hace la ofrenda, precisamente llega Samuel y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes tú que dice que es mejor la obediencia que los sacrificios? Esto está tremendo, ¿eh? Mejor la obediencia que los sacrificios. Y fue cuando dice, por causa de esto, no más vas a poder. Dice, oh, Dios te iba a confirmar para siempre tu reino. Pero ahora ya no más. Y esto está tremendo porque Dios rechazó a Saúl como rey de su pueblo, es decir, Israel, a causa de su rebelión contra la voluntad de Dios. Por eso que es importante tener el Espíritu Santo y el Espíritu de discernimiento para no caer en este error. También las Escrituras nos enseñan, ¿verdad?, que la disensión y la rebelión lamentablemente viene a través de algunas personas que quieren la autoexaltación. Es decir, aquellos que menosprecian a la autoridad sobre ellos y dicen, no, yo quiero hacerlo como yo pienso. Pero ¿qué dice Salmos 66, verso 7, hermano Williams? Amén. Lo leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, Él se enseñorea con su fortaleza para siempre. Sus ojos atalayan sobre las gentes. Los rebeldes no serán ensalzados. Amén. Qué tremenda la palabra de Dios. ¿Y qué dice el Salmo 68, verso 6, Pastor Rosario? El Dios que hace habitar en familia los asolos, saca a los aprisionados con grillos, mas los rebeldes habitan en sequedad. Fíjese que el Dios que hace habitar en familia, porque Dios es un Dios de familia, y esto es lo hermoso, hermano, crea que Dios quiere que toda tu familia le sirva. Dice que el Dios que hace habitar en familia a los solos, que saca a los aprisionados con grillos, más los rebeldes habitan en sequedad. Dios no bendice la rebelión. Y es cuando entra el espíritu de error, entra Satanás y nos hace creer que incluso las bendiciones vienen de parte de Dios, cuando no es Dios. El mismo Satanás, porque quiere mantener a la persona engañada en la rebelión para no estar haciendo las cosas que se deben. Recuerde, esto está tremendo. Y recuerde que Satanás desde siempre fue su deseo igualar a Dios y estar en el trono de Dios. Así que él entra en la mente y el corazón del ser humano para tratar de decir, yo también puedo, Dios me habla, yo también puedo hacer las cosas de cierta forma. Y estas disensiones no son agradables delante de Dios. Y lamentablemente la disensión a veces va de la mano
con esta otra obra de la carne, que es la herejía. Esto es importante porque la herejía, según el diccionario, dice que es aquello que es una falsa enseñanza, es una falsa doctrina, donde las opiniones se vuelven como que Dios eso es lo que ha determinado. Y a veces la persona ignorantemente cae en la herejía, creyendo que esto es lo que Dios quiere, cuando esto en realidad no es lo que Dios nos está enseñando en la Biblia. Y hay yo lo podría poner de esta forma: la herejía es cualquier enseñanza, es cualquier opinión contraria a la palabra de Dios, según lo revelado a través del Espíritu de Dios y la multitud de consejeros. Esto es importante porque vamos a ver algunos ejemplos para que veamos que en realidad estas dos enseñanzas, de lo que es la disensión y la herejía, van de la mano una con la otra. y hay varios ejemplos bíblicos que podemos dar. Vamos a dar algunos ejemplos bíblicos, como también algunos ejemplos históricos de lo que es lamentablemente esta situación. Es más, me gustaría, hermano José, perdón, primero pastor Jorge, me busca Primera de Corintios, capítulo 11, verso 18 y verso 19. Y después quiero que el hermano José lea Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Pero queremos ver qué es lo que la palabra de Dios dice precisamente a la iglesia de los Corintios. La iglesia de Dios que está en Corintios. Primera de Corintios 11, sí. 18 y 19. Amén. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Fíjese qué tremendo. Pablo pudo entender que Dios permite que la cizaña crezca con el trigo. Que venga aquí la herejía junto con la verdad. ¿Pero para qué? Para que se manifieste lo que es real y lo que no es real. Una vez platicando con un amigo, un ministro, incluso pasado supervisor nacional de Guatemala, platicando de esta parte, me decía que era necesario que el trigo creciera con la cizaña. Dice, porque aunque parecen similares, dice, la cizaña está ayudando al trigo a crecer fuerte y saludable. Pero viene entonces el momento donde tiene que ser sacudido. Y lo que no es trigo, es decir, la cizaña, se va a mostrar. Y cuando se muestra, ¿qué es lo que pasa? Hay que limpiar. Es decir, Dios limpia su iglesia. Esto nos enseña, ¿verdad?, que entran falsos maestros que parece que hablan como nosotros, parece que son como nosotros, pero no están con nosotros. Y esto está tremendo porque, es más, vamos a ver, ¿qué dice Segunda de Pedro 2, 1 y 2, hermano José? Dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán estudamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre a sí mismo perdición aceleradas. Y muchos seguirán sus ilusiones, por los cuales el camino de la verdad será
blasfemado. Y eso es lo que pasa, fíjese. Dice, pero hubo también falsos profetas, es decir, falsos predicadores en el pueblo. Y luego dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, es decir, doctores, que introducen encubiertamente herejías, es decir, enseñanzas no bíblicas, que parecen bíblicas, parecen como que sí, pero no, esas enseñanzas, dice, traen perdición, dice, y negarán al Señor que los rescató. Porque al rechazar la sana doctrina, al rechazar el gobierno establecido por Dios, están rechazando al Señor Jesús, atrayendo a sí mismo perdición acelerada. Y muchos lamentablemente seguirán sus disoluciones, por lo cual es el camino de la verdad será blasfemado. Por eso mucha gente dice, no, que vas a ir ahí a la iglesia de Dios, mira, el otro se separó de ellos, se dividió y cuánta, no. El camino del Señor es blasfemado. Recuerde que las herejías a menudo comienzan como que son pequeñas diferencias en conclusiones, diferentes puntos de vista, digamos de esta forma. Y esto me recuerda en una ocasión lo que la Biblia nos enseña precisamente de Hechos, capítulo 15, versículo del 1 en adelante. Y me gustaría que pusiésemos atención a esta escritura. Hechos capítulo 15, y vamos a leer del verso 1 en adelante para ir entendiendo cómo las herejías se introducen y causan daño. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no circuncisáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjese, quiero que ponga atención. Estos venían ¿de dónde? De Judea. Es decir, vienen del lugar donde están las sinagogas, están los fariseos, los saduceos, el sacerdote. Está el lugar donde viene la enseñanza de Dios, digamos de esta forma. Así que traían ellos diciendo, mira, vengo de esta escuela o esta revelación, o yo no sé cómo usted lo quiera poner. Y dice que esto empezaron a enseñar que si no practicaban la circuncisión, no podían ser salvos. Porque la circuncisión fue una ordenanza por Dios para toda la descendencia de Abraham. Es importante porque esta ordenanza la dio Dios. Cuando usted estudia la circuncisión, de verdad que fue Dios el que dio esta como señal de que eran el pueblo escogido, el pueblo único, a través de esa señal. Y no solamente eso, al entender siendo si Dios lo ordenó, entonces tenemos que hacerlo. Esta puede ser la primera interpretación lógica que pudieron tal vez dar a esta enseñanza. Pero dice, si no lo hacen, no pueden ser salvos. Verso 2. Así que suscitaba una disensión y contienda. Si usted se fija, ya hubo una división, una rebeldía, una situación que no era pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos. Recuerde que Pablo y Bernabé, que eran las personas que iban con el gentil, ellos enseñaban que no había que circuncidarse, que la circuncisión estaba en el corazón. Y así que hubo un problema serio para ellos, que eran los representantes de la autoridad de la iglesia. Por eso él era el apóstol Pablo, el enviado. Y se rebelaron, como lamentablemente hemos visto a través de los años, muchas rebeliones. Rebeliones como Grayson Kent, ¿verdad? Que primeramente fue un ministro de la iglesia y una de las personas que Dios usó para la marcación del AIP. y lamentablemente él se apartó porque
Él empezó a hablar herejías diciendo que tenía el espíritu de Juan, y como tenía el espíritu de Juan, era el único que podía declarar las interpretaciones de las profecías. Y cuando dijeron, hermano, eso no es bíblico, él dijo, pues a ver, demuéstrame que no tengo el espíritu de Juan. Así dijo, muéstrame que no tengo el espíritu de Juan. Cuando la Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios, pero ¿cómo se prueban? Con la palabra. Amén. Así que se apartó, formó su propia congregación y lamentablemente se perdió. Hubo otro hombre, Homer Tomlinson, el hermano mayor del hermano M.A. Tomlinson, donde también él se apartó y entró en confusión, formó su propia iglesia y después se autoproclamó rey. Y fue alrededor del mundo vestido de rey. ¿Te imaginas hasta dónde llegó el espíritu de error, donde no lo dejaba ver? Recientemente, no hace muchos años, en el 2006, apartaron otros con rebelión, famosos Neighbors, que después fueron con Jackson. Y otros se han apartado, que se han alejado de la iglesia. Y en México Sur tenemos una situación que se dio también hace años con los que siguen precisamente a izquierda en esa área. Tenemos en República Dominicana los que siguen a Juan Pimentel. Tenemos lo que se dio en Honduras concerniente a Donaldo Acosta, ahora proclamándose ser supervisor general. O sea, vemos tantas situaciones donde la gente no puede ver que es una rebelión, una disensión, y lo que ahora hablan y enseñan es herejía. Ahora, continuando en el aspecto bíblico que acabamos de leer, podemos ver que esta situación fue tan grave que dice que tuvieron Pablo y Bernabé que ir a Jerusalén, al cuartel general, leyendo el verso 2. Y algunos otros de ellos, dice, a los apóstoles y a los ancianos, a hablar esta situación. Esto entonces trajo lo que se conoce como la primer asamblea, el primer reunión general donde se tocaron estos temas precisamente, que era menester para el gentil y que era menester para aquel que era judío. Dentro de la gracia, alabado sea su nombre. Y si usted lee el capítulo 15, usted puede ver que la iglesia determinó, dice, pareció bien al Espíritu Santo y a vosotros no imponernos, dice, más que estas cosas necesarias. Eso quiere decir que Dios todavía está en control de su iglesia. Eso está en el verso 22, por si usted quiere buscarlo. 22 en adelante, donde incluso la iglesia tuvo que buscar hombres que realmente pareciera. El verso 28 dice que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Verso 29, usted empieza a ver que simplemente fue muy simple: alejarse de la abstenencia de las cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. Y no todo lo que estos hombres querían enseñar. Así que la escritura es precisa con la herejía. Y déjeme decirle que a veces, incluso hoy con la tecnología que tenemos, muchos de nosotros nos gusta ver videos en el YouTube de los diferentes temas que a usted le llama la atención. Y nos gusta examinar si de dónde provienen ciertas cosas. Por ejemplo, algunos quieren saber si el celebrar la Navidad es malas nuevas, buscan un video. Quieren saber si Jesús nació el 25 de diciembre, el 6 de enero, si nació en octubre o nació en abril. Otros quieren buscar si Jesús realmente la resurrección fue en abril o algún otro mes. Otros quieren buscar que si el celebrar Año Nuevo es bueno o es malo. Otros quieren buscar que si celebrar cumpleaños es bueno o es malo. Otros buscan, y entre más buscan, encuentran varias enseñanzas. Y esas enseñanzas les traen tanto convencimiento que después las quieren introducir a la iglesia, como que la iglesia las ha interpretado de esa forma y ahora a través de la asamblea las ha adoptado para la iglesia. Y eso no es correcto. Eso trae confusión en vez de traer declaración de algo sensible. Y de ahí podemos mencionar muchas cosas. Que podemos entrar a lo que
es bueno o es malo. Y es por eso que usted y yo debemos de depender de la Biblia, del Espíritu Santo, pero sobre todo también de la multitud de consejeros que Dios ha puesto en su iglesia, porque allí hay sabiduría. Es más, hermano Will, ¿eres tan amable de buscarme Primera de Juan, capítulo 4, verso 1? Y a nuestra hermana Maribel, si es posible que me busque Tito, capítulo 3, verso 10 y verso 11. Queremos ver qué es lo que dice la Biblia. Primera de Juan 4:1. Sí. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Fíjese lo que dice la Biblia. No creáis a todos. Quiere decir que la Biblia está declarando que estas enseñanzas son enseñanzas nada más así. Son espíritus que han influenciado a esta enseñanza. Dice, y probar los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo se prueba? Muchas personas dicen, es que ya le oré al Señor y me dijo que esta enseñanza está bien. No, es que yo lo siento en mi corazón que está mal. No. La interpretación de probar a los espíritus no se da por sentimiento. Quiero que usted vea y aprenda esto, que la Biblia nunca enseña que los sentimientos es la forma correcta de interpretar las cosas, sino más bien se interpretan usando la misma Biblia. Tanto para la enseñanza como aquel que enseña, viva conforme a las sagradas escrituras. Y esto nos va a ayudar, tanto usted como a mí. Va a ayudar a nuestros hijos conforme le enseñemos. Así que esto es algo importante que debemos nosotros de depender. Pablo, recuerde que instruyó a Tito precisamente de cómo tratar con aquellos que promueven la herejía. ¿Qué dice Tito capítulo 3, verso 10 y verso 11? Dice de la siguiente manera: rehúsa hombre hereje después de una y otra amonestación, estando cierto que el tal es trastornado y peca, siendo condenado de su propio juicio. Fíjese bien, rehúsa hombre hereje después de una y otra amonestación, porque el hereje no se somete, es un rebelde. Por eso dije que van de la mano, la disensión y la herejía. Van de la mano, rehúsa someterse a la palabra de Dios, rehúsa someterse a la autoridad que es delegada a través del gobierno teocrático. Estando a cierto tal, es trastornado porque ya no cabe, ya no encaja en la iglesia. Está con nosotros, pero él no está contento y no está feliz. Ya ni se a veces ya ni ve a los servicios, ya no quiere estar con nosotros, sino al contrario empieza a mirar afuera. Y lamentablemente eso trae que dice, y peca siendo condenado. ¿Por quién? Por su propio juicio. Porque sin darse cuenta, la rebeldía es pecado. Así que como podemos ver, la herejía y la disensión son dos situaciones muy complejas que usted y yo debemos de poner atención para que no caigamos en eso. Recuerde que la herejía generalmente, ¿verdad?, tiene a diluir, es decir, minimizar la deidad y el poder de Jesucristo, el cual él dejó a ¿quién? A su iglesia, el cual dice que depositó y todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabecera a ¿quién? A la iglesia. Así que esto es importante que usted y yo podamos ver. Lo que la Biblia, la Escritura nos enseña precisamente con todo esto que estamos compartiendo, mis amados hermanos. ¿Quién me ayuda a buscar Efesios capítulo 1,
versículo, vamos a leer del verso 21 y al verso 23, 21, 22 y 23. Efesios capítulo 1, 21 al 23. Al 23. Dice, sobre todo principado, señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Así que como podemos ver, él, teniendo toda la autoridad, decidió dárselo ¿a quién? A la iglesia. ¿Por qué a la iglesia? Porque es su cuerpo. Pero no un cuerpo desordenado, no un cuerpo que no tiene gobierno, se lo dio a su cuerpo, el cual ha adoptado el gobierno y la enseñanza para poder perfeccionar a los santos. Recuerde que las herejías en la iglesia producen divisiones, las cuales suelen a confundir y engañar a los creyentes. Y lamentablemente muchas veces hasta el punto de causar que se alejen de la verdad por causa de la herejía. Así que tenga entendido que los falsos maestros son las fuentes que con frecuencia originan estas herejías. Por lo tanto, usted y yo debemos de estar alertas a esta enseñanza y a estas cosas que se dan. Bendito sea el Señor. Aleluya.